Damos inicio a la audiencia. En esta oportunidad nos acompaña el ingeniero Leandro Pérez. Él es un especialista en temas inmobiliarios, gerente de Punto de Inversión. Y hoy tenemos un tema interesante. Vamos a hablar sobre las estafas millonarias en materia inmobiliaria y esta controversia que hay con la ley de alquileres. Leandro, bienvenido al Tribunal de la Tarde. Gracias por la invitación. Sí. Muy agradecido con ustedes. Bueno, con relación a lo de las estafas inmobiliarias, que lo voy a abordar de una vez. Sí. Las estafas no son en particular a un sector, eso hay que aclararlo en primer lugar. Las estafas se encuentran en cualquier ámbito donde haya seres humanos inescrupulosos. Puede darse el caso de que hayan estafas, o sea, no en un sector en particular. Sí. Ahora bien, en este caso, se ha mencionado mucho de una estafa inmobiliaria porque ha sido en una plataforma que ha tenido suficiente alcance. Sí. Las estafas, por ejemplo, podemos hacer una comparación con el caso de Mantequilla, para hacer un símil, para entender ese tema. El caso del famoso Mantequilla que estafó a algunas personas, supuestamente, con la promesa de que le daban unos depósitos con un alto rendimiento como retorno. 100%. Muchísimo. Te le llevas 100.000 a mantequilla y te devolvía 200. Claro, exactamente, pero una de las cosas claras, aquí como tengo un economista o cualquier otra persona con poca información, sabe que esos rendimientos no son posibles. Entonces, una de las principales razones por las que se dan las estafas son por las desinformaciones. Entonces, si nos vamos a ese mismo caso en particular de Mantequilla, si esa persona, lo vemos en la parte práctica, se dirige, por ejemplo, a un economista o a un contador o a alguien experto en finanzas personales y le dice que va a hacer esa inversión, lo primero que te va a decir es, con dos palabras te va a decir eso es imposible. Exacto. Eso se basa en la información. Lo mismo pasa en el sector inmobiliario. Si tú vas a hacer una inversión, tú tienes que asesorarte de alguien que tenga la información correcta de un producto depurado. Es lo mismo para el caso. O sea, aplica el concepto igual. O sea, todas las estafas se dan por desinformación, pero no por un sector en particular. Por un ejemplo, Julio Ernesto y Ernesto van a adquirir un penthouse en Punta Cana. Claro. Es verdad eso. A ese nivel. Es verdad. Ya están así. A ese nivel. Dios te escuche. Yo le he escuchado hablar del tema. Entonces, Agradecemos los buenos deseos. pero que estos muchachos es su primera gran inversión. Una inversión importante en dólares. Pero, ¿qué tú les recomiendas a ellos? ¿De qué hacer? O sea, Ya. de inmediato. Lo primero que tienen que hacer para que no le cojan su dinero. Para no ser engañados. Claro, pero ellos vieron, hay que diferenciar, porque he comentado que luego de la pandemia muchas personas perdieron su trabajo, se le agradece el entendimiento de querer emprender, pero muchas personas se quisieron enganchar a la parte de agente inmobiliario. Hay muchos. Entonces hay ciertas capacidades que hay que tener para eso. Es una profesión, o sea, eso es indiscutible. Entonces, lo primero que yo les recomiendo es identificar primero que no sea un intermediario, porque un intermediario es alguien que simplemente tiene la información de un producto y conecta a un cliente y un comprador, pero no necesariamente tiene la depuración tangible de ese producto para llegar a una satisfacción correcta del cliente, que son dos cosas muy diferentes. Sin embargo, un asesor conoce que ese producto está en el mercado, pero tiene la información depurada para llegar a los fines de satisfacción de su cliente. Entonces, lo que yo recomiendo en primer lugar es primero utilizar a alguien que haya sido ya recomendado. Creo que ya he comentado en algunos, he escuchado en algunos segmentos, que creo que también tu esposa Así es. está incursionando en el sector. Es lo mismo, o sea, uno busca a alguien que haya sido por recomendaciones, por referencia, que haya sido probado, reconocido. Esas son las ventajas. Si es alguien que has conocido en primera instancia, que no tienes un historial, bueno, tú tienes que hacerle ciertas preguntas del lugar para verificar qué tanto ha hecho la verificación del producto. Claro. Porque si yo veo algo que están vendiendo ahí y quizá el que me lo está vendiendo no sea alguien que yo conozca porque no tenga ese producto, pero yo le pregunto, ¿qué ha hecho esa constructora? ¿En qué fase están esas permisologías? Y ese tipo de información y me gaguea, ya hay problema. Porque se supone que para él ofrecerme ese producto, si un agente que tiene la intención de entregarte un producto para que tú estés satisfecho, habrá hecho esa depuración y tendrá la calidad de responderte correctamente. Se pudiera decir en este momento, y sobre todo para amigos que nos ven y nos escuchan desde el extranjero, que la República Dominicana tiene un sector inmobiliario robusto en donde hay garantías amplias independientemente del agente o el asesor al que nos acerquemos de que nos vaya bien, o está proliferando en la República Dominicana estos esquemas de engaño con personas inescrupulosas que andan detrás
de gente incauta o quizá con poca información y que puede ser víctima de alguna estafa. El esquema está robusto, por eso hice el ejemplo del esquema de mantequilla. Es Sí, como decir ok. que el sistema bancario estuviera mal. Sí. Si hacemos la referencia de que inversión a largo plazo, un esquema de certificado, etcétera, y tú asociar algo en particular con el esquema, en este caso, por ejemplo, bancario, el ejemplo de mantequilla que pongo. Igual pasa en el sector inmobiliario. Es súper robusto y que en toda área puede ser de Aparecen dos o vehículos tres. inescrupulosos, Sí, sea claro, por sí, los sí. pocos valores que tienen y por las informaciones de las otras personas, pueden hacer Que de sus hecho estafas. la cantidad de denuncias que ha habido de estafas y preocupaciones en ese sentido motivó a que el gobierno, a través de la vicepresidenta, anuncie la conformación de una mesa técnica para tratar este tipo de casos y situaciones. A mí me sorprende que muchos de los estafados son personas que viven en el extranjero, son dominicanos que bajo, digamos, mucho sacrificio han tratado de hacer una inversión y resultan ser estafados. ¿Esto a qué se debe? Porque uno entiende que a la hora de la que a uno le plantean un proyecto, uno lo ve muy bonito en un diseño, uno dice, wow, yo voy a vivir ahí, eso es mío. Sí. Claro, claro. Pero como que de ahí al resultado. Hay dos factores. Está claro que son las inversiones inmobiliarias desde mucho tiempo y siguen siendo un producto para protegerte de la inflación y sobre todo son rentables. Sí. Eso es súper tangible. Ahora bien, ese auge y esa dinámica de querer invertir ahí, aparecen esas personas inescrupulosas aprovechándose de esa intención de compra que tenga una persona que está quizá orientado en otro servicio. Alguien que, por ejemplo, en el caso de la mayoría de dominicanos ausentes, que están trabajando, fajados, luchando, que lo que quieren es venir a su país unos 15 días para disfrutar lo poco que han trabajado, que a veces tienen que tener dos Sí, trabajos allá. correcto. Lo que la mayoría de Perdón, para que no te Para veas este lado. de espalda a la cámara. también, más o menos. La mayoría de Exacto, inescrupulosos ahí está. se la pasan aprovechando esa emoción, como esa euforia. Ok. Entonces se aprovechan de personas que han ahorrado su dinero y que realmente no tienen la capacidad, o no solo la capacidad, sino que hasta el tiempo no lo tienen para hacer la verificación en el lugar del producto. Ok. Y a través, y brevemente, esa parte tan importante de hacer una verificación del producto y del asesor también. Claro. ¿Se puede hacer por internet? ¿Hay alguna manera Claro. confiable en donde yo pueda confirmar que lo que estoy viendo es real? Ya hay varios factores, gracias a la tecnología, sobre todo que yo soy de esta era y entiendo que todo tú lo puedes hacer con un celular. O sea, me encanta eso. Sobre todo ya las instituciones, las bases de datos que tenían de manera análoga, ya la han ido subiendo a las bases de datos web. Por ejemplo, ahora mismo uno entra a cualquier plataforma y tú puedes hacer preguntas directamente con un chatbot. Igual pasa con jurisdicción inmobiliaria. Vamos a suponer que una persona quiera comprar, eso son informaciones básicas, igual lo importante es un asesor, pero hay informaciones básicas que la puede buscar una persona. Vamos a suponer que ustedes quieran alquilar un local o un apartamento y vieron un letrero que cruzaron por ahí en la Paseo Locutor y quieren alquilar eso. Ustedes dirán, bueno, primero tengo que verificar que me mande el título, pero también, como estamos en una era tecnológica, ese título puede estar falsificado. Sí. Teniendo intenciones de que esté cambiado el titular para que cuando tú veas el contrato, tú creas que el intermediario sea el titular y ahí se establecería una estafa. Y obviamente el real dueño del inmueble estaría exento de eso porque él es un tercero que está haciendo esa estafa. Sin embargo, ese inmueble se puede verificar directamente online en jurisdicción inmobiliaria. Con la matrícula te dice toda la información del inmueble. Y de hecho que tú pusiste en un principio de ejemplo, ya definiendo el tema de la estafa, al personaje de Mantequilla. Si Claro. hacemos un símil con aquellas personas que han sido víctimas ya de estafa inmobiliaria, se caracterizan por ser personas que tienen un poder de convencimiento impresionante, un arte de seducir y de llevar a la gente Claro. a través de la palabra a que haga la inversión. Y si no tiene la gente un mecanismo de depurar eso, puede haber problema. Claro, y bueno, es lo que le digo, esta era tecnológica también, el primer currículum que tenemos todo está en las redes sociales y en internet. Nosotros, por ejemplo, hasta en solo un clic, tenemos, por ejemplo, constructoras que son súper confiables, que por ejemplo, NSC Construcciones, un ejemplo que estoy poniendo, tú buscas NSC Construcción y tú puedes directamente buscar su página web, puedes verificar el historial que han hecho, puedes ver los productos que han hecho y puedes abrirlo en Google Maps y salir al producto y a verlo si está hecho, los que han tenido historial. O sea, la tecnología permite muchas verificaciones. Igual es bueno tú tener informaciones bases para tú quizás condicionarte junto con el asesor. Pero el asesor siempre tiene informaciones de permisología y depuración concreta del inmueble, ahorrándote tiempo. Sí, antes de pasar al tema de la ley de alquileres, no puedo dejar que esta pregunta no se haga.
Dele para Para allá. eso usted está aquí. Yo siempre he aprendido de que yo era muchacho, y ya han pasado muchos años, que cuando la limosna es abundante, hasta el santo duda. O sea, hay mucha gente que se llevan de unos precios atractivos que tú dices, pero ¿y es verdad que está tan barato? ¿Y es verdad que me van a vender un apartamento en un buen sitio, 2 habitaciones a ese precio? Y la gente entonces pudiera hacer algo para atraerlo, y ahí viene la estafa. Pues yo me pregunto ahora, ¿y las autoridades de la República Dominicana también no ven esa oferta? Y uno puede eso emitir una alerta para que ellos investiguen a ver si es verdad que esa gente están ofreciendo un producto y van a cumplir, o si pudiera ser parte de una nueva estafa inmobiliaria. Bueno, es que si volvemos a lo que comentaba al inicio, eso pasaría en cualquier sector, y para eso, posteriormente a eso, están primero las leyes para evitar ese tipo de verificaciones y educar a los ciudadanos que pueden verificar cierto tipo de informaciones para evitar eso. Y luego está, posteriormente a eso, los procesos judiciales para resolver ese tipo de inconvenientes. Porque no lo podemos ver como que es algo particular del sector inmobiliario, y que el Estado debería estar velando en cada sector a ver qué está pasando aquí, qué hizo esto, porque eso pasaría igual en todos los servicios de la economía y en todas las áreas. No sé si me dio a entender esa parte. No, perfecto, Sería- perfecto. Entonces la ley de alquileres ahora... Sí, sí, Julián, sí. Sobre todo, algo que llama mucho la atención del tema de la ley de alquileres, digamos hasta de los propios títulos de interés de los medios de comunicación, es ya se podrá despojar a un inquilino que no pague en 2 meses. Mira, eso no Sí. es tan así. Ese es el problema. Vamos a ver. Así son los titulares Sí, porque- amarillistas. No, y así ha ok, salido sí. en medios de comunicación. Para empezar, con esa misma parte, Sí. pero hay amigos y amigas que no conocen la ley de alquileres, ¿verdad? Pudieras hacer una diferenciación, o sea, Claro. ¿qué trae esto de novedoso? ¿Qué cambia esto? ¿Qué aporta esto Sí. a la legislación? Bien, la intención es excelente, porque en primer lugar, las leyes que rigen la parte del inquilinato y todo eso son muy viejas y han sido sustentadas en tanto decretos, normas y sentencias del Tribunal Constitucional. La ley que tenemos principalmente del 55, luego fue modificada en el 88, luego vino una sentencia en el 2014 del Tribunal Constitucional con el derecho de propiedad. Está regida por diferentes normas y diferentes leyes. Ahora estamos en unos nuevos tiempos, hay que regir muchas cosas. Eso mismo de hace muchos años era lo del Banco Agrícola, que era para incentivar el banco para la parte agrícola y todo. Son muchos factores acorde a la época. O sea, que la intención de una nueva ley es excelente para fortalecer el sector inmobiliario, que los constructores puedan hacer proyectos con tendencia de alquiler y todo eso. Bien. Sin embargo, hay detalles que tiene actualmente la ley que está resumiendo quizá todo eso y agregando las obligaciones que están tangibles ya, que hasta ahí lo veo bien, que son las obligaciones de ambas partes, que están ya estipuladas en ley. Porque, por ejemplo, las leyes anteriores, lo que te decía era, bueno, está la ley, pero siempre se acogen a también lo que se haya hecho de manera contractual de ambas partes. Ahora hay cosas que ya no solo tienen que estar en la parte contractual, sino que ya están como ley. Exacto. Que era como, por ejemplo, lo de terminar, la fecha de terminar el contrato, lo de depósito, todo eso ya están como ley, no solamente como contrato. Ahora bien, eso lo de los 60 días, Sí. eso es una de las causas en donde, o sea, para tú poder rescindir, pero todavía eso hay que resolver la parte posterior a eso para llegar a una sentencia en donde haya un desalojo. Porque lo que te dice es, tienes 60 días, o sea, si se trazan más de 60 días del pago, tú tienes que emitirle una orden a esa persona de que debe ese dinero. Luego de eso, tú vas a un fiscalizador a que él te diga, ok, no te lo pagó, entonces vamos a ponernos de acuerdo. Ahora, el problema está de todo eso, burocráticamente, no es solo la ley, es los pasos que siguen en donde hayan incidencia, que esos procesos se tomen 3 meses, 6 meses y un año. Ay, ese No que sé si me pasa. dio a entender. Ese que O sea, pasa. está excelente. O sea que fácilmente ese atraso de 2 meses se extiende a un año, en donde el que se atrasó no puede ser desalojado. Exactamente, ahí es que está el detalle. Y una vez, por ejemplo, Pero sometido ¿y a ese entonces? proceso, el inquilino no puede pagar. Si no, mira, si ya como tú me sometiste. vamos Ahí a es que esperar una viene lo sentencia. posterior a la ley, que de hecho Ok. eso es lo que se está debatiendo. Por eso es un tema ahora. Claro, que porque- tú vas a pagar si te Sí, te sometieron. sometieron. Exacto, entonces pueden vivir venir gratis. detalles de incidencia. Ah, pues el inquilino va a estar deseando que lo sometan si está insolvente. Puede- no quiere un pagar. no, año pero gratis. que pueden venir detalles de incidencia de que, ok, no nos pusimos de acuerdo y siguió corriendo el proceso. Pero, por ejemplo, hizo un pago. Ya puede venir un esquema de que está pagando, puede haber una incidencia y atrasar el proceso. Ya. Entonces, mientras tanto, tú tienes un problema para el desalojo. Y comparado eso con la actual situación en estos momentos, es decir, para tú poder lograr desalojar a un propietario, a un inquilino,
¿Cuál es más o menos el proceso? Mira, actualmente, que es una de las ventajas de lo que es la sentencia del Tribunal Constitucional, que era que anteriormente, eso es un detalle muy importante, que te ahorraba tiempo para iniciar el proceso. Tú necesitabas, primero, la lógica de los depósitos era para tú depositarlo en el Banco Agrícola. Entonces, posteriormente, cuando se cerraba ya lo del inquilino, que ya no iba a ser tu inquilino, tú solicitabas una certificación de que esos fondos estaban depositados y sea cual sea el acuerdo, tanto para el inquilino como para las reparaciones, quedaba estipulado ahí. ¿Qué pasa? En la práctica eso nunca se hizo. Desde 50 años atrás nadie aplicaba eso. El propietario recibía el dinero y se quedaba con ellos. y se quedaba con él en su cuenta. Cierto, Y él tenía que ir a depositar ese contrato y depositar también los fondos. Eso nunca se hizo. Nunca se hizo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando esos propietarios querían solicitar, por ejemplo, un desalojo, lo primero que le pedían era la certificación del Banco Agrícola que tú hayas hecho ese depósito. Entonces, ¿qué pasa? Aquí que viene el problema. Si yo tenía un inquilino que me debe 3 meses y yo decidí ya proceder con ese desalojo y que me diga entonces, me digan que no, tú tienes que buscarme la certificación de esos depósitos. Primero, tengo que tener esos depósitos más un recalo casi del 50%. Entonces, supongamos que un alquiler ande promedio de 30,000 pesos, tengo los 60,000 más un 50%, tengo que buscar 90,000 pesos para iniciar el proceso. Y tampoco estoy recibiendo 3 meses del inquilino que yo tenía ahí. Entonces, eso ya de por sí te entra. Y ahí que vino el Tribunal Constitucional diciendo que está bien, es cierto, está en ese proceso, pero va en contra del derecho a la propiedad como tal. Porque estoy ahora que no puedo hacer esto como tal, pero sigue violando mi propiedad. Entonces son de las cosas de por qué ahora se quiere resumir todo en una ley, no todas esas normas, pero todavía hay muchos detallitos, como lo que le comenté, que es la parte posterior de él para poder ejecutarlo. Bueno, gracias. Por haber estado con nosotros. Se necesitaría ¿Quedan algunas inquietudes se para una necesitaría próxima una próxima Sí, sí. invitación. Uno que hablemos de las leyes y otra que depositaron el miércoles pasado, que es muy interesante también. Y en una próxima oportunidad vamos a hablar del tema de los Airbnb aquí en República Dominicana. Claro, claro. Exacto. Muy Que interesante. le quieren marchar a eso. Le quieren marchar a eso. Hay una Sí, situación, Ya hay una desde- situación desde difícil. Hay mucha tendencia con Desde eso. algunos residenciales, eso ya la Junta de Vecinos ponen algunas normas respecto a eso, pero Claro. ya habría Que es ver necesario legalmente. regularlo. Claro Sí, que sí, sí. sí. Es necesario, claro que sí. El asunto es que aquí a veces, como tú muy bien decías, con buenas intenciones se inicia, pero en el camino como que algo se tuerce y termina. Y tú dices, ¿cómo lo aplicamos? Exacto. Y ahí es el Gracias problema. al ingeniero Leandro Pérez por haber estado con nosotros. De esta forma despedimos el Tribunal de la Tarde de este viernes. Comienzo de un fin de semana largo, señores. Tómenlo con calma. Aquellos que vayan a salir de la ciudad, vayan despacio. Recuerden que hay un alto porcentaje de accidentes de tránsito. Por favor, vamos todos a estar tranquilos. Que tengan un feliz fin de semana largo y nos vemos aquí el lunes en otra entrega de este Tribunal de la Tarde.